Hola a todos, muy buenas tardes, noches. Encantada de teneros aquí conmigo en este webinar que vamos a hacer sobre salidas profesionales en el ámbito de la nutrición, ¿no? Bueno, voy a empezar el webinar presentándome y os voy a compartir también pantalla con una presentación que he preparado de manera también que sea un poco más dinámico y más ágil, más entretenido bueno, pues todo lo que vamos a ir viendo. Buenas tardes. A ver, comparto pantalla y me decís, por favor, si se ve bien eh, la presentación. ¿La veis? Sí, perfecto. Genial, muchas gracias. Bueno, pues como os decía, me voy a presentar. Yo soy Carlota Martínez, soy dietista nutricionista y formo parte del claustro de profes del Máster de Nutrición, Obesidad y Microbiota que ha lanzado AMIR este año. Además de dietista nutricionista, y si queréis luego me preguntáis por qué, porque suele suscitar bastante curiosidad, también soy licenciada en Ciencias Económicas Empresariales y ahora actualmente soy responsable del Departamento de Nutrición y Salud en la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. Pero a lo largo de mi carrera profesional he podido tocar muchos palos dentro del ámbito de la nutrición y un poco eso es lo que hoy a mí me gustaría venir a comentaros, ¿no? Que podáis tener una visión muy amplia de lo que es la carrera profesional en el ámbito de la nutrición y que no tiene que estar no tiene por qué estar ceñida a la propia práctica clínica, ¿vale? Y, y creo que en este caso el máster en nutrición, obesidad y microbiota que está ofreciendo AMIR en este momento es una formación muy completa que os puede abrir muchos caminos y opciones en este ámbito de la nutrición, ¿no? Porque al final, como vamos a ir viendo, este máster está enfocado en tres áreas de conocimiento, que es la nutrición, teniendo una formación tanto en los aspectos básicos como en aspectos muy específicos de áreas concretas de la nutrición, como en el ámbito de la obesidad y algunos trastornos de la conducta alimentaria, y este área tan nueva como es la microbiota, ¿no? Y más allá de eso, pues incluye temas de actualidad dietética, de industria alimentaria, de suplementación, de medicina estética, con lo cual nos da una visión muy global de todo lo que puede estar incluido en lo que es el campo de la dietética y de la nutrición humana. Aquí os he hecho un resumen, ¿no?, de los distintos módulos que vienen introducidos en el máster y sobre todo lo he hecho para que veáis la amplitud de temario que vais a tener y la formación que os puede aportar. Y para que también podáis distinguir, y por eso lo he marcado en distintos colores, eh, partes del temario que os pueden formar más allá de la nutrición en el área clínica. Lo que veis en blanco estaría como más enfocado a la nutrición pura y dura en el ámbito, como digo, de la consulta y del tratamiento al paciente, pero, por ejemplo, lo remarcado en rojo está muy dirigido a industria alimentaria, la parte en azul lo más vinculado al bienestar, a la actividad física, a la medicina estética, que se pueda combinar con ello, a la parte farmacéutica. Tenemos la parte más vinculada a la alimentación emocional con la parte que está marcada en verde en el módulo 5, el tratamiento específico de la obesidad y luego todo lo que tiene que ver con microbiota intestinal, con lo cual al final ya os da una ligera idea, que ahora vamos a profundizar en ello, sobre todo lo que vamos a poder abarcar, bueno, pues dentro de una carrera profesional en nutrición. Y algunos de los ámbitos que podemos nosotros
bueno, pues en los que nos podemos introducir, ¿no? Y en los que podemos ejercer una función como nutricionistas o como especialistas en nutrición, una vez tengamos una formación en ello, son todos estos que vemos aquí, que luego iremos viendo uno por uno. Al final, lo que me gustaría con este webinar es que os quedaseis con una idea fundamental, que es la que remarco aquí como en tamaño más grande, que es que la nutrición puede ser un área muy transversal del trabajo y estar incluida en muchos ámbitos que muchas veces se nos escapan cuando pensamos en nutrición, ¿no? Que lo más habitual, y yo recuerdo cuando estaba estudiando, era, pues yo voy a estar trabajando en el hospital con pacientes o en una clínica o cosas así, ¿no? Y se nos olvida todo el abanico de posibilidades en los que también la figura del dietista nutricionista puede estar presente, y yo os aseguro que puede estar porque he estado yo. O sea, entonces, por eso sé que es posible, que no es que lo diga de boquilla y ya está, sino que, como os comentaba al principio, he tocado muchos palos y he visto todo lo que se puede hacer, y la posición que desempeño en este momento me permite ver todavía más ámbitos en los que mi figura y la vuestra en un futuro, si decidís cursar una formación como la que ofrece AMIR en este sentido, eh, bueno, pues puede ser también algo que vosotros desempeñéis. Entonces, empezando por lo más habitual, que sería las salidas, ¿no? En el área clínica, en el área más de tratamiento al paciente, tenemos como posibilidades el formar parte de equipos médicos o multidisciplinares en hospitales u otros centros de atención médica, ¿vale? Normalmente, o por lo menos con la experiencia que he tenido yo, son equipos en los que se va de la mano del médico, porque es un poco el que marca las pautas al paciente, y nos dice también un poco el diagnóstico, qué se puede hacer y qué no, en muchos casos, pero y con enfermería. Entonces, entre enfermería, el equipo médico y nutrición se establecen los planes de terapia nutricional para ese paciente. Eso sobre todo en lo que es el tratamiento del paciente, diríamos más ingresado en planta, por ejemplo, ¿vale? Luego, en el hospital o ciertos hospitales tienen una parte de consultas externas en las que se da sobre todo educación nutricional al paciente, pero al mismo tiempo se hace seguimiento de aquellos pacientes que a lo mejor han estado ingresados y que por lo que sea necesiten terapia nutricional pues mantenida en el tiempo y con un cierto seguimiento. Os pongo ejemplos, ¿no? Yo cuando estaba en el hospital en consultas externas, he estado en la parte de cirugía bariátrica, tanto antes de la cirugía como post cirugía, y las consultas son muy variadas. En un punto anterior a la cirugía se prepara al paciente con una cierta educación nutricional, hábitos, dieta y demás para la cirugía, y posteriormente se continúa con educación nutricional y con muchas veces pues ajustando a lo mejor en suplementación, en vitaminas que pueden estar comprometidas tras la cirugía bariátrica, etcétera, etcétera. En el caso de los cánceres, cuando han también tenido algún tipo de operación, pues también se hace un seguimiento posoperatorio más allá del tratamiento en planta. Y luego también es muy bonito que en muchos centros se puede hacer una consulta más de educación nutricional a niños, en muchos casos simplemente para educar a papás y a mamás y a los propios niños en la alimentación y en hábitos saludables. Y luego, por otro lado, pues en casos como la diabetes o enfermedades más del metabolismo, y la verdad que es un trabajo muy bonito, y en eso pues la figura del dietista siempre tiene un papel muy central, pero que va acompañada, ¿no? de otros profesionales sanitarios que complementan esa figura. Y luego también quería señalaros, porque aunque yo no he desempeñado ese papel dentro del hospital, pero sí tengo compañeros de carrera que lo han hecho, hay
otra faceta, que es la de la gestión de lo que es las operaciones de servicio de alimentos, lo que diríamos como más las comidas del hospital, bien en una cocina central dentro del propio hospital o bien trabajando en coordinación con el catering o la empresa de servicios de restauración que les proporciona, ¿no? Esas comidas. Y ya por último, dentro de lo que es el área clínica, más allá de los hospitales, tenemos la posibilidad de trabajar o desempeñar una función en la práctica privada, o sea, en centros específicos. Y yo diría que aquí sí que es fundamental especializarse en algún área de la nutrición. Y esto, como habéis visto antes en los módulos que he pasado brevemente, ¿no? Es algo que el propio máster os puede ofrecer porque está muy bien desglosado con distintas especialidades a las que podéis tener acceso y luego poder ir desarrollando. Y en este sentido, en lo que es la práctica clínica en el área privada, yo os ponía aquí ejemplos de posibilidades de colaboración multidisciplinar en estos centros de trabajo, pero también si sois profesionales en otras áreas sanitarias, cómo el máster os puede complementar vuestra profesión. Pongo ejemplos. Con la psicología, ¿no? Podemos hacer un tándem muy chulo entre dietista, nutricionista y psicólogos, y además nosotros con una formación en el área como más de trastornos de la conducta alimentaria o de cómo impacta la parte emocional y psicológica la obesidad en el ámbito alimentario, podemos combinarnos muy bien y dar una buena terapia y un buen servicio a esa persona, ¿no? Que nos pueda llegar con una problemática como la que estamos hablando. Lo mismo si alguien es psicólogo o psicóloga, la formación en nutrición puede complementar su carrera profesional, ¿no? Y creo que el máster es una buena herramienta para ello. El otro área en el que creo que se puede colaborar en la práctica privada es con todo lo que es la parte deportiva, tanto en equipo deportivo como en colaboración con personas que se dediquen al entrenamiento personal o incluso a la parte de fisioterapia. Creo que esos son equipos que funcionan muy bien y que a día de hoy pues se están creando en la mayoría de clínicas, ¿no? Por otra parte, tenemos, como os comentaba al principio, el área más vinculada al bienestar y a la medicina estética, que creo que la parte nutricional lo complementa muy bien, el cuidarse y el mantenerse lo más saludable posible. Entonces, creo que ahí sería otro camino a seguir y otra vía en la que especializarse. Y, por ejemplo, en la parte de suplementación, yo creo que es un campo que a día de hoy a lo mejor bueno, yo creo que está bastante presente en nuestro día a día, pero que va a crecer exponencialmente, o sea, que cada vez va a tener mayor importancia. Y ya por último, lo que os decía al principio, ¿no? Cuando hablábamos del ejercicio de la profesión en el ámbito hospitalario o en centros ambulatorios, ¿no? El trabajo con enfermería, con el equipo médico e incluso estos profesionales creo que se beneficiarían de un máster como el del que estamos hablando, porque les daría una formación que probablemente en sus carreras, cuando las estudiaron, no la tendrían, porque normalmente en nutrición, en medicina, en enfermería, o será muy poquito o no será. Entonces esto les ampliaría, ¿no? Y les completaría y les daría una visión mucho más 360 de cómo hacer una terapia integral al paciente. Pasar al siguiente punto. A ver, uy, ahora, que no se me pasaba de pantalla. Otra de las áreas que creo bueno, que pueden ser interesantes como salida profesional del dietista nutricionista y que a veces no se piensa, no sé si porque
se demoniza o se piensa que no hay trabajo o que no hay unas posiciones abiertas en este sector es el alimentario, ¿vale? Y os voy a decir que es un sector en el que la figura del dietista nutricionista tiene muchas salidas y el máster os ofrece una formación que os da la posibilidad de entrar fácilmente en algunas de las áreas de trabajo que tienen las empresas que están dentro de este sector. Entre ellas, por ejemplo, la que desempeño yo ahora, que es en relaciones institucionales, que en este caso es un poco el representar los intereses de la empresa en cuestión, tanto en el ámbito de la fabricación como en el ámbito de la distribución. Cuando hablo de distribución hablo de supermercados y cuando hablo de fabricación hablo de empresas fabricantes. Pues las relaciones institucionales, la figura del dietista nutricionista es bastante importante porque al final es el que representa a la empresa en sus compromisos con la salud y el que inicia pues todo lo que son políticas, estrategias, iniciativas, proyectos que pueden mejorar el bienestar de las personas de alguna manera a través de las acciones de la propia empresa, o bien mejorando los productos, la composición, o proponiendo proyectos que a lo mejor estén vinculados a hábitos de vida saludable y cosas de este tipo, ¿no? En el área de innovación y desarrollo de producto, creo que la figura del dietista nutricionista también es una figura importante y sobre todo porque ahora creo que las empresas empiezan a desarrollar, bueno, ya llevan tiempo, pero creo que lo potencian cada vez más, productos que vayan en beneficio de la salud de los consumidores y que tengan una composición nutricional mejorada. Más allá de todo lo que pueden ser productos funcionales o incluso algunas empresas de alimentación que ya están empezando a desarrollar temas vinculados a la microbiota. Por ejemplo, sé que CAPSA es como el nombre para la central lechera asturiana, tiene un proyecto que se llama 39 que está vinculado a este tema, con lo cual aquí una formación en este ámbito puede ayudar bastante a la hora de introducirnos en un sector como puede ser el alimentario y desarrollar una carrera profesional como nutricionistas en la que podamos ayudar, ¿no? O contribuir a que las empresas ofrezcan mayor calidad de producto y de mejor composición nutricional. Y ya os digo que es algo que está introduciéndose y que diría que empieza a formar parte del ADN de todas ellas. Y luego, bueno, pues por continuar un poco en esta misma línea, creo que en empresas de restauración colectiva, la figura del dietista nutricionista puede ser una figura importante y creo que lo es porque al final, por lo que yo he visto, son los que marcan un poco cómo se diseñan los menús, qué productos se incluyen, los adecuan nutricionalmente. Empresas de restauración colectiva, os hablo de empresas pues a lo mejor como Sodexo, o Mediterránea. Al final son empresas que demandan esa figura del dietista nutricionista y sobre todo una figura que tenga una visión muy holística, que es la que os proporciona el máster. Es decir, que pueda atender las necesidades de muchos colectivos, porque al final estas empresas dan servicio a otras empresas que pueden ser hospitales, pueden ser comedores escolares, pueden ser empresas privadas que quieran ofrecer un catering en su comedor, etc. Entonces, tienen que estar como muy bien preparados en ese sentido. Y sobre este punto, creo que incluso dentro de los profesionales de la industria alimentaria, un máster como el de AMIR, cuando estos profesionales no tienen una formación en nutrición, pero se dedican o están en posiciones como las que os estaba comentando, al igual que en el caso de los médicos, consideraba que el máster les complementaba su formación, creo que en el caso de las personas que están dentro de la industria alimentaria y que no tienen esta formación en nutrición, pero desempeñan posiciones en las que la nutrición juega un papel muy importante, se beneficiarían de tener estos conocimientos, ¿no? Y os he señalado ahí, y está un poco
como pregunta, pero ¿os habéis planteado también, además del sector alimentario, alguna vez la industria farmacéutica? Porque al final, pensarlo, la industria farmacéutica es una industria muy potente, muy grande, que diría que casi a diario contrata a gente y, y que tiene un área de trabajo muy importante en todo lo que es, primero, los fármacos que están ahora saliendo pues, a nivel de tratamiento de la obesidad, pero que también llevan temas o sea, trabajan con fármacos dirigidos a poblaciones con diabetes. em, Venden suplementación, o sea, suplementos nutricionales, con lo cual todo esto me parece que es muy interesante y con un máster que os da una formación en todos estos ámbitos, podéis tener como salida profesional la industria farmacéutica como opción y yo no la descartaría, ¿vale? Carlota va a entrar en un segundo, que se ha cortado internet. Hola, ¿se me escucha? Sí, Carlota, está bien. Vale. Disculpad, no sé lo que ha pasado. Vuelvo a compartir pantalla. La verdad que no sé dónde me habéis dejado de escuchar. Em, me, me fastidia porque la verdad que aquí no sé si habéis escuchado la parte de industria alimentaria o retomo desde algún punto. Vale, que la industria farmacéutica no la descartaría. Ok, perfecto. Pues entonces retomo desde ahí. Genial. Muchas gracias. Em, a ver, vuelvo a compartir pantalla, ¿vale? Aquí, vale. ¿Veis bien la pantalla ahora? La voy a poner en grande. Ahí está. ¿La veis? Espero Sí, que la estéis viendo bien. Ok, genial. Vale, pues retomando un poco lo que decía, y creo que estuve hablando solo un buen rato,
El tercer bloque, ¿no? Dentro de lo que son salidas profesionales en el área de nutrición estaría la investigación. Y en este caso os contaba que, bueno, yo he tenido experiencias aquí y por eso también la quería incluir para que no penséis que es algo que, bueno, pues se dice por decir y luego la figura del dietista nutricionista nunca se incluye en este caso, ¿no? Todo lo contrario, yo estuve trabajando en el IMIDRA, en el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, y la verdad que fue un trabajo súper bonito porque nos dedicamos a desarrollar productos con una composición nutricional adaptada a determinados colectivos, en mi caso pacientes oncológicos y personas mayores. Con producto de Madrid, ¿no? Entonces es un trabajo muy chulo y que de verdad que contaban con una figura del dietista nutricionista precisamente para darles ese apoyo, ¿no? De pensar qué necesidades podrían tener estos colectivos y poder adecuar un producto en este sentido. Y luego el resto de institutos que os ponía aquí un poco era, por si no los conocíais, para que los conocieseis y para que supieseis que trabajan en las áreas precisamente de formación que os ofrece AMIR en este máster, es decir, tanto temas de nutrición como temas de obesidad y prevención del sobrepeso y la ganancia de masa grasa, como en temas de microbiota y microbiología. Entonces creo de verdad que, aunque muchas veces pensemos que es difícil llegar a lo mejor a entrar en estos institutos, salen ofertas y es cuestión de estar pendiente y hablar con las personas que estén trabajando allí para que si en un momento tienen un proyecto en el que puedan requerir de una figura como la vuestra, podáis entrar y formar parte de esas iniciativas y de esas actividades, ¿no? O sea, a mí alguna vez, pues a través de LinkedIn, pues me he puesto en contacto pues, con alguna persona, luego al final, pues el proyecto, pues a lo mejor no me ha interesado menos que lo que hacían en aquel tiempo y no he entrado, pero que sepáis que está ahí y es cuestión de buscarlo y de ver qué os gusta. Y eso la verdad que es algo que sí que me gustaría también recalcar en este webinar y es el hecho de que no descartéis nada. La nutrición, como os decía, es un área muy transversal y en la que creo que probad todo lo que tengáis que probar y quedaros con lo que más os gusta. O sea, porque de verdad que hay muchísimas cosas por hacer y que incluso podéis hacer combinadamente. Y bueno, lo último que os ponía debajo son los clústeres alimentarios, que yo no sé si los conocéis, pero bueno, suelen ser agrupaciones, ¿no? En las que, bueno, pues forman parte tanto a lo mejor institutos de investigación como empresas de alimentación, startups, a lo mejor también centros académicos, etcétera, un poco para innovar y mejorar todo lo que ofrece la industria alimentaria, ¿no? Y normalmente en la parte como más de equipo del propio clúster, más allá de luego el conglomerado que se forma, en el propio equipo normalmente tienen también figuras de dietistas nutricionistas un poco para liderar y guiar los distintos proyectos y sinergias que se puedan ir creando. Y también es una figura muy bonita. Yo, por ejemplo, en donde estoy trabajando, hay un área que es la de innovación y desarrollo, en la que hay una plataforma de I+D que precisamente la lidera una persona que tiene conocimientos en nutrición y en tecnología de los alimentos en este caso, pero es que estamos hablando de que es un máster que también os va a dar esa parte o esa visión de industria, esa visión de calidad y seguridad alimentaria, la parte de etiquetado, con lo cual, y la parte de nutrición, con lo cual os puede ayudar a posicionaros en un lugar como este, ¿vale? Em, el ámbito académico y el ámbito educativo, yo creo que es otro de los sectores, diríamos, en el que el dietista nutricionista tiene un papel clave a desarrollar.
¿Por qué lo pienso? Primero porque no sé si os habéis dado cuenta, pero todo el mundo sabe de nutrición y de alimentación, pero en realidad muchas veces cuando tú eres dietista o nutricionista, y a mí me pasa, me doy cuenta de que no siempre se sabe bien, quiero decir, lo correcto. Entonces, o por lo menos lo que está, lo que tiene detrás evidencia científica. Entonces, creo que en la sociedad sí que es verdad que hace falta mucha más educación nutricional de la que tenemos a día de hoy. Entonces, como figura del dietista nutricionista, yo sé que ya hay iniciativas, quizás más en el ámbito privado, que están basadas en este área o en este campo de trabajo, en la educación nutricional. Muchas veces están vinculadas a la gastronomía, pero creo que son dos áreas de trabajo como muy, muy combinables, ¿no? Nutrición y cocina, porque al final sin unos hábitos culinarios, pues muchas veces no podemos o no tendríamos las posibilidades, ¿no?, de tener la mejor alimentación de todas, pero este es un área que yo creo que puede ser muy interesante y un área a explotar porque yo creo que todavía no está muy explotada. En este sentido, por ejemplo, lo que son los coles, las escuelas, creo que es un target a trabajar. Y os cuento porque el año pasado se puso en marcha, el año pasado no, en 2022, pero se finalizó este 2023 un plan de reducción de la obesidad infantil en España. Y entre otras cosas, la educación nutricional y el poder introducir a lo mejor una asignatura o una extraescolar vinculada a este tema está como punto, como acción a realizar, con lo cual podría ser algo en lo que si uno tiene un cierto interés o una cierta iniciativa de desarrollo empresarial o de puesta en marcha de algo propio, de un negocio propio, puede ser muy chulo de poner en marcha, ¿no? Yo cuando salí de nutrición estuve trabajando precisamente con una nutricionista que había puesto en marcha su proyecto, que es el que os pongo aquí abajo, que se llama Como School, y ella se dedica, sigue trabajando a día de hoy en ello, a dar clases extraescolares en determinados colegios de nutrición y cocina y luego hace sesiones de divulgación a padres y madres de las AMPAs de los coles. Con lo cual, si os fijáis, pues puede ser una salida muy, muy bonita y muy enriquecedora. Yo ya os digo, el trabajo era muy gratificante en ese sentido. Y luego, el otro área que os pongo es la propia docencia en el ámbito universitario y en la formación profesional o la formación continua de los profesionales que ya están trabajando, ¿no? En el ámbito universitario yo creo que tanto en las carreras, en la propia carrera de nutrición como en otras áreas vinculadas como pueden ser farmacia, ciencia y tecnología de los alimentos, medicina, fisioterapia, podéis tener una salida, sobre todo porque si hace unos años creo que la mayoría del profesorado de estas carreras eran médicos, a día de hoy en las carreras de nutrición y en las asignaturas de nutrición cada vez se buscan más nutricionistas o personas que estén formadas en nutrición para poder dar esta formación. Y lo mismo ocurre en la formación profesional o en la formación continuada. Por ejemplo, hay muchas veces que se demanda formación en el ámbito del etiquetado de los alimentos, ¿no? Cómo debe ir bien etiquetado un alimento, cómo se debe ajustar a la legislación, qué se puede declarar y qué no. Pues este tipo de cosas en el máster las vais a poder ver y os dan una opción a poder ser formadores en este área, ¿no? Y aún encima con una visión todavía mucho más completa, no solamente enfocada, ¿no?, al propio etiquetado, con lo cual creo que puede ser también una salida muy chula. Muy vinculado con esto estaría el siguiente área que yo le veo, el siguiente potencial que yo le veo a la parte de nutrición, ¿no?, es el hecho de poder convertirnos en divulgadores o en comunicadores. Al final, si nosotros tenemos una formación
en nutrición, obesidad y microbiota así de completa, podemos ejercer una función, ¿no?, de unión entre lo que es la ciencia y lo que dice la evidencia en estos campos y la población, hacérselo fácil. Y a día de hoy creo que esto es algo que todos sabemos que se está explotando y que tiene calada, ¿no? Tiene bastante impacto en la sociedad y en las personas. Bien podemos crear un perfil de referencia en redes sociales, podemos hacer una comunicación más a través de un blog, informando a través de artículos o bien escribiendo para algún medio o empresa. Incluso la creación de podcast puede ser una buena estrategia para iniciarnos en este sentido. Y el otro área que yo os quería destacar es ya la propia comunicación dentro de agencia de comunicación. No sé si lo sabéis, pero hay agencias de comunicación que están especializadas en el ámbito de la alimentación y la salud, o alimentación, farma y salud. Y en este área, que a mí también me ha tocado trabajar, de lo que se trata es de ofrecer a las empresas que contactan o que contratan tus servicios un tipo de producto que está basado en realizarles a ellos todas sus acciones de comunicación, tanto la redacción de post para sus páginas web, como las iniciativas de marketing, como el control de que sus etiquetados estén correctamente adecuadas a la legislación, como la parte pues, más a lo mejor de consulta o de visita médica a los centros de salud con sus productos, cosas así. Pues en estos casos hay empresas o agencias que se dedican específicamente a sectores como son el farmacéutico, el alimentario, el de la salud, en las que se quiere que los profesionales que formen parte de esas empresas sean profesionales con un background científico y, si puede ser específico en áreas como las que os ofrece el máster, pues mucho mejor. Y os pongo el ejemplo en mi caso, en la empresa en la que yo estuve trabajando, en la agencia de comunicación, en este caso yo estuve trabajando en Spring. Teníamos empresas de alimentación que nos pedían que desde un punto de vista nutricional nosotros elaborásemos los contenidos para ellos o que les revisásemos el etiquetado. Teníamos empresas de farma, por ejemplo, con la parte de leches infantiles que nos pedían ayuda a la hora de establecer pues, sus estrategias de marketing o de producto. Teníamos la parte de visita médica, ¿no?, en la que formábamos a las personas que iban a hacer la visita en las áreas como más de nutrición y salud. Y luego había proyectos en los que, vinculado a la microbiota y al desarrollo de probióticos por las empresas farmacéuticas, pues se necesitaba a esas figuras del dietista nutricionista desde un punto de vista como más de research. Es decir, vale, te hago un resumen de todo lo que hay hasta el momento, de la evidencia, cómo puedes tú implementarlo en un producto y luego llevarlo a cabo. Y también era un trabajo muy chulo. Entonces, por eso digo que en el ámbito de la divulgación y la comunicación también tenéis una buena salida ahí. Y de hecho creo que en el caso de la divulgación es si os queréis dedicar como a la práctica más clínica en el ámbito privado, creo que el de iniciaros o hacerlo paralelamente a crear un perfil de referencia en redes sociales es algo muy interesante y que creo que os beneficiaría para daros a conocer, ¿no? Siempre que lo queráis hacer como de manera como más por vuestra cuenta, no formando parte de otros centros. Y aquí lo que os quería recoger era un poco eh, para que vieseis que efectivamente la divulgación es algo necesario. O sea, igual que la educación nutricional, porque si nos ponemos a mirar cómo han ido creciendo las tendencias de búsqueda en términos vinculados a la nutrición, a la obesidad, a la dieta, etcétera, es que es relevante. O sea, de 2004 a día de hoy, ahí veis las tendencias en el caso del azúcar, en el caso de la dieta keto y en el caso de la low carb. O sea, porque fueron las que se me ocurrieron en ese momento, pero estoy segura que si buscásemos cosas como más específicas que veamos que ahora están en tendencia, hace unos años no,
y ahora sí. Entonces, introducirnos en ese área puede ser muy chulo y podemos tener mucho impacto. Y ya solamente os robo un poquito más de tiempo para explicaros las dos últimas áreas que veo yo con potencial, ¿no? en las que podría estar en la figura del dietista nutricionista, y serían la consultoría, muy vinculado a lo que os comentaba de agencia de comunicación. Existen consultoras y agencias de asuntos públicos en las que se demandan perfiles sanitarios o en el ámbito incluso concreto de la nutrición y con una formación muy 360 para ayudar o para dar servicio a las empresas de alimentación, farmacéuticas, de carácter médico en determinadas áreas vinculadas a la salud, ¿no? Es decir, por ejemplo, puede ser que Novo Nordisk contrate a una consultora para que le ayude a desarrollar su estrategia a la hora de pues, desarrollar, a lo mejor, ver qué tipo de fármaco pueden sacar al mercado, o bien qué competencia tienen, cuáles son las tendencias en el área de nutrición para ellos luego poder idear o pensar posibles productos, cosas de ese tipo, ¿no? Podrían ser cuestiones a trabajar. En el ámbito alimentario, por ejemplo, podríamos tener empresas como Ainia, que va más a la parte de desarrollo de producto, ingrediente, en la parte de microbiota y probiótico, cómo se puede utilizar a nivel de fermentaciones, a nivel de tratamientos enzimáticos, etc. Entonces, todo eso, con la formación que recibiréis, al final vosotros podéis convertir en especialistas que pueden trabajar en este tipo de consultoras de carácter como más en la división de salud, por así decirlo. Y luego, dentro de lo que es la consultoría, ya un poco por vuestra cuenta, creo que como figura especialista en nutrición, obesidad y microbiota, podéis ser muy relevantes en sectores como pueden ser el de la hostelería y la restauración, o en empresas tanto alimentarias como no alimentarias. Y os explico un poco a qué me refiero. En el ámbito de la restauración y la hostelería, yo creo que hace falta figuras de especialistas en nutrición que guíen a los restaurantes o que guíen a los servicios que prestan, pues, que ofrecen, ¿no? el servicio de catering a, pues a colectivos que hacen falta un poco una guía nutricional. Yo tengo la experiencia de haber trabajado en un restaurante como dietista nutricionista, dando pautas de mejora para la elaboración de la carta. Y la verdad que cuando tuve que dar la formación a los cocineros que estaban allí, eh, me sorprendió, ¿no? la falta de formación que tenían en este área. Por eso digo que a nivel de consultoría, este sector puede ser importante. Y en las empresas no alimentarias, creo que también es algo que se puede desarrollar, porque muchas de ellas probablemente quieran ofrecer como beneficio, como dentro de su paquete de beneficios no económico a sus empleados, a lo mejor una, una mejora en la calidad de la alimentación que ofrecen a sus empleados, si tienen un comedor colectivo, o bien pudiendo dar charlas o resolviendo dudas a los propios empleados. O sea, que aquí es echar la imaginación. Y ya os digo que a mí me ha tocado en la última etapa dar algunas charlas a empresas no alimentarias sobre estos temas, tipo webinars, y creo que esto a nivel de consultoría, desde un punto de vista como más de práctica privada y de que podáis desempeñar con la formación que recibiríais con el máster, podréis hacerlo perfectamente. Y ya por último, el último área de trabajo, y creo que tampoco se piensa normalmente mucho, es el ámbito de la salud pública o el ámbito comunitario.
Y aquí es, para que os hagáis una idea, sería participando, ¿no?, en el desarrollo de programas, proyectos, políticas dirigidas a población general que van encaminadas a prevenir, promocionar o proteger la salud de las personas a través, pues, bien de acciones de educación nutricional o bien de campañas en cambio de hábitos o mejoras del entorno, ¿no? En este caso, los ejemplos que os he puesto han sido muy variados, porque en este campo, pues creo que la entrada es por distintos frentes. Por ejemplo, no sé si conocéis la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pero tienen una una subdirección general de nutrición en la que las personas que trabajan ahí trabajan en políticas específicas, políticas públicas, para mejorar un poco la salud a través de la alimentación, con políticas, con planes de reformulación de alimentos, con políticas que pueden restringir la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a población infantil, mejorando la alimentación o el tipo de alimentos y bebidas que están en los comedores escolares, cosas así, ¿no? Y luego hacen campañas también de educación nutricional en redes, en la propia página web, etcétera. Y luego tienen una parte también de comité científico que desarrolla otro tipo de trabajos como más de, bueno, de búsqueda de bibliografía, lectura, síntesis y sacar una serie de conclusiones. Pero la verdad que es un campo muy amplio. Y lo mismo ocurre, pues, en la Fundación Británica de la Nutrición. Y aquí es que hace poquito sacaron una posición en nutrición que yo la vi y dije, ¡ay, qué chula! Para aquel que se le apetezca, ¿no?, dar un salto y trabajar también en el extranjero, porque hacen millones de cosas en el ámbito de la divulgación y también es un sitio muy chulo donde se puede trabajar. Y luego se ha englobado también otro tipo de organizaciones en las que la figura del dietista suele estar muy presente, como pueden ser las asociaciones de algunos colectivos, como pueden ser, pues, intolerantes a o celíacos, en los que siempre tienen personas especializadas en nutrición o en patologías concretas, como en el caso de la Alianza para dar fin a la obesidad, pues sería a lo mejor más especialistas en la obesidad, pero en el caso de los celíacos, a lo mejor una persona especializada más en intolerancias y alergias. Y esa formación la vais a tener en el máster, con lo cual serían otras opciones a tener en cuenta y que ampliarían vuestro panorama en cuanto a salidas profesionales. Y luego las otras dos que os pongo, una es la Fundación Alicia, pero ya digo, hay muchas y estos son solamente ejemplos un poco para que os quedéis con ellos. La Fundación Alicia también trabaja mucho, pues, por ejemplo, con pacientes oncológicos, con niños, y todos son en acciones e iniciativas vinculadas a la salud y a la nutrición y bueno, pues al tratamiento, a la terapia y al cuidado a través de los hábitos alimentarios, y trabaja mucho también de la mano de la gastronomía. Y luego están todo el grupo de organizaciones no gubernamentales, ONGs, que yo es día sí, día no, pero veo puestos de trabajo en el área de la de nutrición, muchísimos en LinkedIn, que a mí me llama mucho la atención. Entonces, em, que sepáis que también se buscan profesionales de nutrición en estos sectores o en estas organizaciones, y que creo que de verdad, como profesión tiene muchísimas oportunidades, que está en crecimiento, porque yo creo que en España todavía estamos en pañales y va a ir increciendo bueno, la figura o la presencia de la figura del dietista nutricionista en la sociedad, y porque solo hay que ver lo que ha ocurrido, ¿no?, a nuestro alrededor, con lo que ha ocurrido en Australia, lo que ha ocurrido en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Reino Unido, lo que también ocurre en Europa. eh, y eso va a llegar, y al final el dietista nutricionista está metido en todas estas ámbitos de trabajo que os comento. Y luego cada uno tiene que ir probando, y eso sí que considero que es importante, probando un poco qué le gusta, para luego poder decidir en dónde quiere trabajar. Y con eso un poco termino la presentación de hoy, el webinar. No sé si tenéis alguna pregunta, si alguno ha tenido la oportunidad ya de
de tener bueno, pues alguna experiencia profesional en el ámbito de nutrición que quisiera compartir o, bueno, no sé, que me contéis o si tenéis dudas me preguntéis. Yo estoy abierta a bueno, a responder la mayor cantidad de preguntas que pueda resolver. Las voy a ir viendo, me las van a ir pasando porque no veo el chat, entonces me las van a ir pasando a través de WhatsApp y las voy resolviendo, ¿vale? Em, Me dice Claudia, ¿el máster tiene prácticas? Sí, el máster tiene prácticas. Las prácticas son de carácter en principio presencial y también en principio en Madrid. Sé que el coordinador tienen previsto a lo mejor ampliarlas a otras comunidades autónomas, pero en esta primera edición de máster probablemente sean en Madrid. Lo que pasa es que se intentará pues compatibilizar, ¿no? con aquellos que estéis trabajando con vuestro horario laboral y que os sea lo más fácil posible. No sé si hay alguna pregunta más. Vale. Alba nos dice, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es la siguiente. Estas salidas laborales comentadas entiendo que son para una titulación previa de nutrición y dietética. ¿No son aplicables para otros grados como medicina? ¿A qué salidas podríamos acceder los graduados en medicina haciendo este máster? A ver, yo no creo que estas sean solamente salidas para una titulación específica o previa de nutrición y dietética. Creo que son salidas que con una formación específica en nutrición como la que os ofrece el máster, podéis entrar en ella. O sea, al final, como os digo, esto es una formación complementaria que creo que os abre puertas en todos los ámbitos que os he ido comentando. Y yo, por ejemplo, es lo que os comentaba al principio, yo tengo una formación inicial en ciencias económicas empresariales que me ha ayudado mucho y me ha abierto camino en determinados aspectos y luego tengo una formación en nutrición, o sea que una cosa no quita la otra, que al final lo importante es tener esa base y ese conocimiento como bastante general de lo que puede implicar la nutrición y de ahí ir entrando bueno, en distintas áreas de trabajo que os puedan interesar a vosotros. Y voy a seguir leyendo preguntas, ¿vale? Yo creo que sí, como te decía, es aplicable a otros grados como medicina. Es más, una persona que tenga medicina y un complemento con nutrición, obesidad y microbiota, creo que a día de hoy cualquier empresa, tanto, bueno, primero cualquier clínica, pero luego cualquier empresa de alimentación, farmacéutica, me da igual una consultora, lo que queráis, estaría mucho más que dispuesto a cogerlo para formar parte de su equipo. Vale, Ángel nos dice, buenas tardes, yo trabajo como médico en prevención y considero un tema muy importante para orientar en materia de salud cardiovascular y en relación con otras patologías. Em, Sí, justo. O sea, yo creo que esto no es una pregunta, yo creo que es más un comentario, pero yo estoy de acuerdo con Ángela al final. Creo que la nutrición es un complemento al médico en el caso de que quiera hacer una terapia integral, ¿no? Al paciente tanto en salud cardiovascular como en otra serie de patologías, porque muchas veces en medicina no se da la formación específica para tratar nutricionalmente al paciente en determinadas condiciones y eso sí que lo ofrece el máster, con lo cual creo que lo complementa, ¿no? Claudia
se une a la pregunta de Alba y añade, ¿y a los psicólogos? Pues sí, como os decía en el principio de la presentación, cuando hablábamos un poco del área clínica, yo creo que es una formación que a cualquier psicólogo, igual que pienso que a una persona que tenga nutrición, como es mi caso, yo estudio bastante temas de psicología y de, bueno, cómo nos vinculamos con las comidas emocionalmente, etcétera. Creo que a un psicólogo le viene muy bien tener una formación en nutrición, sobre todo, a ver, vamos a ver, también os soy sincera, sobre todo a un psicólogo que se quiera dedicar a trastornos de la conducta alimentaria o a temas vinculados con alimentación emocional, obesidad o este tipo de cuestiones. A un psicólogo que a lo mejor quiere estar más vinculado a recursos humanos, pues evidentemente no. A eso me refería, ¿sabes? Pero sí, yo creo que es complementario y que os puede ayudar mucho en el desarrollo de vuestro trabajo, el entender la parte nutricional para llevar la parte como más de psicológica o de pautas, ¿no? A nivel cognitivo, conductual o otro tipo de terapias que podáis, otro tipo, sí, de modalidades psicológicas que podáis trabajar con los pacientes, pero tener el apoyo de nutrición o saber de qué se está hablando es también muy importante. Sobre todo porque normalmente los pacientes con los que vais a tratar, en el caso de los trastornos de conducta alimentaria, van a saber o van a querer saber mucho de nutrición y teniendo los conocimientos vosotros podéis ayudarles como encaminarles mejor. Y en el caso de obesidad podéis utilizar esas herramientas para que ellos entiendan un poco mejor pues, cómo alimentarse, cuáles serían como los hábitos que deberían mantener, cómo se deberían elaborar los platos, cómo combinar los ingredientes. Todo eso os lo puede ofrecer una formación en nutrición. Vale. En el caso de Ángel también pregunta ¿qué otras salidas tendríamos en medicina? Aquí no entiendo muy bien la pregunta, pero al final dentro de medicina con formación en nutrición, al final sería un poco parecido a lo que hemos ido hablando. Yo destacaría que siendo médicos con formación en nutrición, lo más habitual en la salida profesional es o bien en el propio hospital, ¿no? O en centros de salud, como en centros privados, formando parte de equipos multidisciplinares. También en empresas farmacéuticas, creo que ahí hay una salida muy importante. Bien en la parte como más central, más de asuntos públicos, más de desarrollo de a lo mejor producto y tal, como de visita médica, y luego también en el área de salud pública, en el área comunitaria, la que os comentaba antes, formando parte de agencias o de sociedades científicas que puedan ejercer una labor a nivel de población general. Claudia también nos comenta, en mi caso yo soy psicóloga y tengo un máster en psicología deportiva, pero a pesar de ese máster, ¿también sería necesario para trabajar el máster rehabilitante que nos exigen? En el caso de los trastornos de conducta, aquí me pillas porque yo a nivel de temas de psicología no te sé decir un poco cuáles son los requerimientos que tenéis en cuanto a poder ejercer vuestra profesión. Lo que tengo entendido, porque mi madre es psicólogo, es que a día de hoy para trabajar como en el ámbito más clínico, de psicología clínica, sí es necesario un máster habilitante. Entiendo que con el máster en psicología deportiva no te habilitaría, pero ya te digo que en esto yo no soy especialista y no te sé responder la duda. Y pregunta también, ¿las clases son presenciales? No, las clases no son presenciales. Este es un máster online que os permite cursarlo de manera un poco organizándoos vosotros los horarios, cuando queréis estudiar, cuando veis las clases, cuando realizáis los test. Está previsto para poder ir de forma autodidacta
pues gestionándolo el alumno durante 9 meses, pero se puede ampliar incluso el periodo un poquito en función de si, bueno, pues a lo mejor se os ha complicado por temas de trabajo o lo que sea, o no habéis tenido el tiempo suficiente para poder ir estudiando el máster a vuestro ritmo, pues se habla y se podría ampliar un poquito más ese tiempo de estudio. Pero no, las clases no son presenciales. Eh, y nada, simplemente también comenta Claudia que completamente de acuerdo con nuestro trabajo, que hizo su TFG sobre la microbiota. Y efectivamente es que microbiota y cerebro, como todos ya creo que a lo mejor podemos conocer, están muy vinculados. Y en ese sentido yo creo que es muy bonito también ver la relación que hay, ¿no?, entre lo que comemos y cómo nos afecta a nivel emocional y psicológico. De hecho, ya hay bastante publicado, ¿no?, que muchas veces con cambios en la dieta o con la utilización de determinadas cepas de bacterias y microorganismos, podemos modular, en el caso de la depresión, los fármacos a la baja, es decir, podemos reducir la terapia farmacológica utilizando la dieta como complemento a la terapia. Y eso es algo muy bonito, ¿no?, en lo que trabajar. Y hace poco escuchaba yo una entrevista a un psiquiatra en el que también hablaba un poco de utilizar determinados tipos de dietas para determinadas patologías clínicas en el ámbito de la salud mental. Muy, muy enriquecedor. Vale, pues yo creo que ya estarían, bueno, pues todas las preguntas que hemos ido recibiendo contestadas. Yo simplemente deciros que espero que os haya gustado el webinar, que os haya aportado y que de verdad que pienso que, nos, que nutrición es una formación que de verdad abre muchas puertas, que es una carrera súper bonita de desarrollar, y os lo dice alguien que ha pasado por el ámbito académico, por el ámbito de la investigación, por la parte de educación nutricional con niños, eh, y ahora está desempeñando un papel con más de representación institucional, y de verdad que es que diría que todo me ha gustado. Entonces, pues eso, que os quedéis con la idea de que es muy bonita la formación que recibiríais y que luego el trabajo es tener un día a día súper guay. O sea, y con eso, nada, me despido y nada, para cualquier cosa, ya os digo, yo también formo parte del claustro de profes del máster de AMIR y siempre estaría a vuestra disposición como alumnos que formaseis parte de él. Pues nada, muchas gracias a todos y nada, nos vemos en otra ocasión.